Bueno, Rubén, ¿Qué tal, Enrique? un ¿Cómo placer estás? tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Nada, gracias Además, a ti. fue un poco ahí de avasallar, ¿no? Sí. Que te asalté ahí. Bueno, Me salió un reel tuyo espectacular. Gracias. Y dije, este señor tiene que venir a Cátedra de Acero. No puedo prescindir de su presencia. Sí, señor, y aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Una semana después. Pues Rubén, estudiante de quinto año de Derecho. Y economía. De Derecho y Economía. Que ahora estás trabajando de economista. Sí, ¿no? efectivamente. Vale, perfecto. Y tienes muchísimos arrestos porque tú comunicas la verdad sin importar las consecuencias, no tienes pelos en la lengua, dices las cosas como son y estoy seguro que tienes un montón de historias para compartir referente a tus experiencias al hacer esto, en esta sociedad tan fastidiada en la que estamos. Sí. Cuéntame Sí. un poquito. Sí, bueno, pues yo siempre he tenido un podcast, no siempre, hace unos años empecé con este proyecto de hacer un podcast en redes sociales, donde el objetivo era un poco, bueno, coger un poco un tono aséptico. Yo veía, sobre todo hace unos años, que en las redes sociales faltaba un podcast en el que se diera voz en igualdad de condiciones a personas con ideologías distintas, ¿no? Y ese era un poco el objetivo que me hizo llevar a cabo ese proyecto. El podcast se llama Minuto 100, existe todavía en redes sociales, existe en YouTube. Lo que pasa es que un tiempo a esta parte, y quizá ahora andaremos un poco más en esto, he encontrado la necesidad de intentar cambiar el mensaje. Yo creo que no estamos en una buena época para ser moderado. No estamos en una buena época para ser asépticos, para callarnos lo que pensamos, para dar el brazo a torcer, para agachar la cabeza. Yo creo que es un momento de contestar. Y contestar no es necesariamente un ataque violento, ¿no? Esto es una cosa que se suele confundir. La contestación no tiene por qué ser siempre confrontación física, puede ser confrontación dialéctica. Y yo creo que esa es la clave de la sociedad del siglo XXI. Entender que hoy en día lo que hemos cambiado del siglo XX al siglo XXI es la manera en la que transmitimos las cosas. Ya no hace falta montar una guerra mundial. De hecho, un debate podría ser si estamos en una tercera guerra mundial. Probablemente lo estemos. Probablemente lo Por lo estemos. menos mercantil, arancelaria, etc. A nivel y cultural. Y cultural, sobre todo, ¿no? Y ahí es donde quiero ir. Yo creo que entender las claves del siglo XXI pasa por aceptar que hoy en día el debate es dialéctico, la confrontación es dialéctica. Entonces, bueno, ese es un poco el objeto de mi podcast, el objeto de mi cambio de contenido en redes sociales. En Instagram estaréis viendo que, bueno, estas semanas está funcionando bien los vídeos que estoy publicando. En TikTok también podéis encontrar, en Twitter. Y bueno, yo creo que de todo esto podremos hablar, ¿no? Están funcionando excelentemente bien. De hecho, de ahí salí, que hemos comentado fuera de cámara. Entonces voy a hacer un pequeño inciso. Sí. Este señor ha dicho una cosa espectacular en los tiempos en los que corren ahora, en los tiempos en los que estamos, la moderación es de cobardes, que por cierto es el lema de los Rangers de Estados Unidos, por lo que sea. Por lo que sea. Pero es verdad, la moderación es absolutamente de cobardes cuando el mal endémico te rodea y la sociedad está tan carente de valores y tan podrida. Exacto. Que allí donde mires, piedra que levantes, siempre apesta. Es necesario sacar la espada. Sí, de hecho, Sí. yo a mí muchas veces me llaman ultra, radical, ¿no? ¿Cómo no? A ti te lo dirán. ¡Vaya, qué sorpresa, amigo mío! Saltó la sorpresa a las gaunas, ¿eh? Nadie se lo esperaba, ¿verdad? Pues efectivamente, me llaman ultra, radical, fascista, ¿no? Todo este El espantajo. día que se enteren que el fastio es de izquierdas... Bueno, claro, ¡buah! ahí ya arderá Troya. Pero yo siempre contesto lo mismo. Digo, bueno, yo creo que lo ultra y lo radical es que todo siga como está. Es que siga mandando Pedro Sánchez, que la oposición esté Feijóo, que en Francia esté Macron. Eso es lo ultra y lo radical. Que al frente de la Comisión Europea esté Ursula von der Leyen. A la que no ha votado nadie. A la que no ha votado absolutamente nadie, Es increíble. pero que sostenemos entre todos, ¿verdad? Hombre. Y que dirige desde la Comisión Europea los presupuestos que se tienen que aprobar con el dinero y la emisión monetaria que se tiene que aprobar en España. Es decir, que un señor en Albacete se ve influenciado por las políticas que tenga Ursula von der Leyen desde la Comisión Europea, ¿no? Pero vivimos en una democracia. Exacto. Bueno, ese es un buen melón, ¿eh? Ese es un buen melón. Ahora. Entonces, sí, para mí lo ultra y lo peligroso es que todo siga como está ahora. Y por eso entiendo que es el momento de tomar cartas en el asunto y es el momento de asumir que, como bien decías, ser moderado es ser un cobarde. Cátedra de Acero. Duro, durísimo, como diría Duro. Duro, durísimo, efectivamente. Totalmente. ¿Qué ha sido lo más peligroso que te ha ocurrido a lo largo de tu ya dilatada, porque es moderadamente dilatada, carrera de comunicación de la verdad? Bueno, ¿te refieres en cuanto a nivel personal? Cosas que Sí, han cosas traspasado que me la han barrera, pasado. ¿no? Es que aquí me han contado historias dramáticas. Alucinantes, ¿no? Dramáticas. Bueno. A mí, perdóname, ya te doy el pie. Sí. A mí me han amenazado de muerte por un shot en el que se dice un invitado, ni siquiera yo, que la avena es mala. Que no es tan buena Que la como dicen. avena es mala. Sí, un o sea, short de nutrición. sí. Y con eso te amenazan de muerte. Claro, si cuando hablas de política, pues ¿qué van a hacerte? ¿Sabes? Sí. Te cogen los intestinos y te cuelgan de ellos. Sí, sí. ¿Cómo no? Mira, a mí hay algo que me preocupa más que las amenazas, que son los planes, las estrategias, ¿no? Porque el hecho de que una persona con una cuenta anónima que no enseña su cara, que no Eso enseña su pasa nombre a en diario. Twitter, te insulte, bueno, incluso que te amenace de muerte, pues es una cosa que al fin y al cabo pormenoriza, ¿no? Para mí el problema está cuando la amenaza se hace de forma estructurada y cuando te das cuenta de que en varios grupos de Telegram, en foros de sitios un poco turbios de Internet se empieza a difundir tu nombre, tu cara,
la ciudad en la que vives, la gente con la que te relacionas, personas que pueden ser tus familiares o que tienen parecidos a ti, el lugar en el que trabajas, eso es peligroso. Y yo tengo a gente en esos grupos que me comenta que está empezando a pasar, que hay gente que ya se ha percatado de mi imagen, de mi Has empezado a cara. hacer ruido. Sí, efectivamente. Por eso es más fácil ser moderado, ¿no? Hombre, claro, sí, más sencillo, renta más. efectivamente, ¿no? Renta más. Criticar al Partido Socialista desde el Partido Popular. Ay, pues, Claro. madre mía, madre mía. Claro, ¿no? Otro melón. Ese es el resultado fácil, ¿no? Pero bueno, yo al fin y al cabo intento no darle demasiada importancia porque, bueno, porque soy una persona que creo que mientras pueda aportar algo intelectualmente, audiovisualmente, a través de las redes sociales, creo que merecerá la pena. Comentábamos antes, a mí lo que me sorprende mucho de tu contenido, no porque, es que es un poco triste de comentar, pero es verdad, no porque el contenido sea extremadamente excepcional en su calidad, que lo es, sino por lo excepcional de la rareza. Porque normalmente, cuando hay una batalla ideológica como la que has comentado tú muy bien, que no hace falta sacar aquí los puñales y ponernos todos a ser barribajeros, no es necesario, podemos hacerlo de forma como si fuésemos civilizados, increíble, ¿no? Increíble, pero cierto. Cuando eso pasa, claro, no hay contenido así. No hay contenido así. Normalmente, toda la comunicación se lleva a un plano inmediato de descalificación con las clásicas etiquetas que ya no tienen, de uso ya no tienen significado. Y luego se llevan a un plano violento. Claro. Un plano físico. Sí, lo que hay en redes sociales son perros con distinto collar. No lo digo por todo el mundo, ¿eh? Y hay gente asalariada que trabaja para medios de comunicación, efectivamente, sí. Y gente muy válida, ¿eh? Que esto también hay que decirlo. Sí, gente muy válida, incluso la izquierda, ¿eh? Aunque parezca mentira, también existe gente válida allí. Y yo reconozco la capacidad del trabajo intelectual de algunos. Pero es cierto, lo que encontramos hoy en día en redes sociales son perros con collar, con distinto collar. Se llama el collar OK Diario, se llama Diario Público, se llama Partido Popular, se llama Partido Socialista, Ayuso, Sánchez, quien sea. Pero existen perros con distinto collar. Entonces eso lo que hace es coartar muchísimo el discurso y el mensaje que pueda transmitir una persona, ¿no? Y por eso incomoda tanto, creo, la libertad. La libertad no en sentido económico, que también podemos hablar, si queréis, luego del liberalismo económico. Por favor. Y cómo se puede introducir en los tiempos modernos. Y si es una alternativa tan positiva como nos venden unos, o realmente puede ser entendido como otra forma distinta, ¿no? Sino el liberalismo o la libertad de hablar sin ningún tipo de cadenas, sin ataduras. Ser consciente de que estás diciendo lo que realmente piensas y no un discurso que te manuscriben y que te pasan a través de un medio de comunicación no. Ser consciente de que hablas de la libertad. Yo creo que eso es lo que más incomoda. Pero porque no lo hace nadie. Exacto. Todo el mundo al final acaba teniendo, como bien lo has dicho, no porque sea malo, es que todo el mundo acaba teniendo nómina. Cuando tienes nómina, tienes dueño. Exacto. Entonces otra cosa es, aquí de momento no nos paga nadie. El día que empiece a haber patrocinadores en volumen, pues esa gente podrá moderadamente controlar el discurso. Pues no. Claro. Pues no, porque no dependes de una estructura partitocrática, sino que dependes pues, de un patrocinador privado. Oye, mira, porque no te interesa ya lo que hago, pues a tomar por saco, ya vendrá otro, no pasa nada. ¿Qué pasa? Eso en los medios de comunicación tradicionales es extremadamente complicado, porque las estructuras son tan mastodónticas, aquí ya has visto lo que hay, pues al final el gasto es extremadamente contenido. Pero yo entiendo que, siguiendo con tu ejemplo, no por nada en concreto, no porque sea nada especial, pero bueno, con OK Diario, que además es un caso muy específico con todo lo que ha pasado ahí del cambio de poder y el cambio de discurso que ha habido en ese periódico, pues claro, si el que te paga de repente te empieza a pagar para otra cosa, pues jope, eso se nota. Claro, eso se nota, es un canteo. Entonces, claro, efectivamente, hablar desde libertad incomoda a los de un lado y a los de otro. Y eso hace que las pocas figuras que hablan de libertad sean siempre atacadas por todas partes. Sí. Por todas partes. Efectivamente. De hecho, mira, has dicho una cosa muy interesante que es la estructura partitocrática, ¿no? Claro, este yo creo que es un reto que ha intentado romper la llegada de las redes sociales, ¿no? Yo creo que las redes sociales tienen un pro y un contra, ¿no? El pro es que democratizan de algún modo la cantidad de personas que pueden acceder a contar información, no solamente a escuchar o a recibir, sino a contar información, pero precisamente esa es la otra cara de la moneda. Que hay un montón de zotes, un montón de inútiles, un montón de personas que difunden bulos, que difunden información falaz, o que simplemente, bueno, pues creen que están diciendo la verdad y lo que dicen son completas absurdeces, ¿no? Y de todos los lados, también. Claro. Eso es un problema. Efectivamente, ese es el problema, ¿no? Y por eso, pues, escuchas discursos de personas que, oiga, mire usted, ¿en qué se funda para llegar a esta conclusión, ¿no? Y yo creo que eso también es parte de la necesidad de lo que estoy haciendo con mis vídeos, ¿no? Cambiar un poco y empezar a responder a todas esas personas que considero que mienten deliberadamente. Lo comentaba en otro vídeo, de hecho lo hemos hablado antes. Hay gente que no actúa por ingenuidad o por desconocimiento, sino que actúa por maldad.
Esto es lo más peligroso de todo. Sí. Porque el ingenuo todavía puede salir de su ingenuidad, ¿no? En función de cuánto de apretada tenga la bufanda del partido al que pertenezca. Y del ¿no? fanatismo. Efectivamente. Porque muchas veces ni siquiera reciben pensiones, simplemente fanatismo Efectivamente. ideológico puro. Pues es más triste. Pues mucho más triste. Efectivamente. Entonces, claro, ¿no? Pero la maldad es muy peligrosa. La gente que deliberadamente conoce la verdad y la oculta. Y eso es precisamente una de las cosas que intento combatir. Más que combatir, demostrar que efectivamente hay una verdad y hay una forma de interpretar la verdad. Y hay un discurso mayoritario sobre esa forma de interpretar la verdad. Y ese relato, tradicionalmente, lo ha ganado la izquierda. Sí. Lo ha ganado la izquierda. Sí, eso es la batalla cultural. La batalla cultural empieza en el momento en el que la derecha se da cuenta que no puede agachar la cabeza frente al discurso que impone la izquierda. Estoy simplificando mucho, hablando de izquierdas y derechas, ¿eh? Había muchos matices y muchos grises. Pero ahí empieza la batalla cultural. La batalla cultural empieza cuando los señores del Partido Popular se dan cuenta de que esa manera de agachar la cabeza que tuvo Aznar en 2004, cuando condenó el golpe del 18 de julio de 1936, fue arrodillarse. Fue un servicio de pleitesía hacia el discurso mayoritario imperante por la izquierda. Ahí empieza la batalla cultural. Y el problema es que la hemos empezado tarde. Y esto es como el que pone la primera pica en Flandes. Oiga, si usted ya es siempre el caldo de cultivo perfecto para que luego el resto de personas que venga después sean los fascistas, los fachas, los golpistas, los totalitarios, los nazis, pues pasa lo que pasa. Que es mucho más complicado dar la batalla cultural desde el ostracismo que desde el discurso imperante. Efectivamente. De hecho, está más que demostrado porque le pasa a muchos creadores de contenido. Cuando tu contenido empieza a ser moderadamente incómodo, el algoritmo le perjudica enormemente. Claro. Eso, claro, tú estás ahora mismo en la fase de crecimiento de pico. Vamos a ver a dónde nos quedamos ahí, ¿no? Yo todavía no he llegado ahí, pero bueno, ya veremos a ver. Ya verás. A ver si lo conseguimos. Pero estoy seguro de que durante el camino pasarán cosas. Sí, antes voy a volver a lo que comentábamos al principio, porque me parece muy interesante y esto me gustaría que quedase grabado para que sirvas de ejemplo. Yo te comentaba antes fuera de cámara que lo que más me sorprende de tu contenido es la altitud de la contestación, el bagaje que hay detrás de esa contestación, porque tú no te pones a insultar, tú no bajas al barro. Si bajas al barro, lo haces como un caballero y contestas como un caballero y contestas con educación y con datos, y con verdad, porque la verdad al final lo gana todo. En eso estamos de acuerdo tú y yo. Muchísima gente que ponga comentarios horribles en este vídeo no estará de acuerdo, igual que nos ha pasado, como por ejemplo con el vídeo de Mahoma, en el que hay muchísima gente que dice que estamos equivocados y que los malos somos los cristianos. Eso estoy seguro, estoy convencido. Pero bueno, al ir con la verdad y al contestarlo de forma elevada, con datos, estoy seguro de que tu respuesta llega a mucha más gente que si se hace de otra manera. Porque de la otra manera lo vemos todos los días en el Congreso. Sí. A diario. Es una auténtica vergüenza. Los restos de la sociedad, la gente más baja, se sientan en el hemiciclo del país. Estoy totalmente convencido. Sí. Y luego llega alguien como tú, con un canal, los deja a todos en ridículo y a todo el mundo incomoda. Bueno, más que ridiculizar, que también, o sea, quiero decir, es la consecuencia, pero más que ridiculizar, el objetivo es eso, es decir, oiga, mire, no siempre es un discurso conspirativo plantearse cuál es la verdad que se ha intentado implantar hoy en día, ¿no? ¿Por qué no hay perfiles que hablen en las redes sociales, en internet, de lo que fue el bombardeo de Guernica, ¿no? Que es el vídeo, por ejemplo, que he publicado, no se puede decir la fecha en la que estamos grabando. Se puede decir, por supuesto. Bueno, el vídeo que he publicado hoy, lo podéis encontrar la fecha en redes sociales. No hay gente hablando de lo que fue el bombardeo de Guernica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando te llega un historiador de izquierdas, un historiador promedio, y te cuenta lo que fue el bombardeo de Guernica, pues te crees el discurso del Times, te crees toda la mística que se crea en torno al cuadro de Picasso y te crees que efectivamente, bueno, pues es que hubo unos demócratas y tolerantes republicanos que fueron reprimidos por unos golpistas totalitarios fascistas, ¿no? Esto es mentira. No es ni siquiera una simplificación de la realidad, es una mentira. Y eso es lo que hay que combatir. A eso me lleva a lo que decías de la maldad. Claro. Eso no puede ser accidente, no puede ser casual, no puede ser un error en la interpretación. Claro, eso está deliberadamente construido. Efectivamente, un chaval de 17 años, 18, 19, 20, 30, que lleva una bandera republicana, pues puede actuar de forma ingenua. Pero cuando se sienta a debatir el señor Pablo Iglesias con el señor Fernando Paz, y Pablo Iglesias intenta convencer a Fernando Paz de que lo de Guernica fue poco menos que el holocausto judío, eso no es ingenuidad, eso es maldad. Eso es maldad. Pablo Iglesias no es un tío torpe. Es un totalitario, es un sectario. Es un tío que si estuviéramos probablemente en el contexto de la guerra civil sería el primero que empezaría a pegar tiros a diestro y siniestro. Pero no es un tío torpe. No es un tío que esté jugando a hacerse el ingenuo. No, es que es una persona que sabe cuál fue la realidad. Y que la intenta, bueno, pues disfrazar y maquillar para seguir retroalimentando ese discurso imperante que existe por parte de la izquierda. Eso es
lo que es Pablo Iglesias. Efectivamente. Pasa con un montón de políticos de ese Muchísimo, segmento. muchísimo. Yo, por ejemplo, me sorprendo mucho con Rufián. Rufián es una persona extremadamente inteligente, Sí, pero interpreta un papel. sí, efectivamente. Porque es lo que, volvemos a lo mismo, ¿no? Al final, tu cazo de lentejas depende de determinadas cosas. Claro. Y quieres el cazo de lentejas. Claro. Es inapelable. Vamos a hablar un momento, a ver si no, de la guerra civil. Muy bien. Me gustaría, ahora que has sacado lo de Guernica, Sí. me gustaría que me dieses tu opinión sincera de qué narices ocurre a la izquierda, que es el caballo de batalla eterno. No, es que no te sé ni decir, no es ni desde el inicio de la transición, es que es eterno, de gente que ni la ha vivido ni le interesa. ¿Y por qué la guerra civil? No sé, ¿de dónde sale todo eso? Es que hay mil cosas que podemos usar, pero vamos a usar eso. ¿Por qué? Bueno, la guerra civil, como decíamos, ha sido el inicio que ha permitido que la izquierda siente cátedra, y nunca mejor dicho en este podcast, sobre cuál es la verdad, ¿no? Oiga, mire, es que lo que pasó en la guerra civil, y de hecho en la Ley de Memoria Democrática, no puede hacer la prueba, se acude a ella, la fecha más antigua que se enuncia es 1936. ¿Por qué? Porque nadie quiere contar lo que Por pasó lo antes que de sea. 1936. Nada, de Asturias ahí no murió nadie. Claro, y en el golpe de Estado del 32 tampoco. No pasa nada. Efectivamente, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Claro, entonces, efectivamente esto es lo que sucede, ¿no? Y cuando la guerra civil permite, es la herramienta perfecta para que la izquierda siente su discurso y diga, oiga, mire, es que lo que pasó es que unos demócratas y tolerantes, republicanos, tuvieron que verse reprimidos por los totalitarios y golpistas del bando nacional. Bueno, como decía, es una mentira, ¿no? Y la derecha, en vez de intentar combatir esta verdad, repito, no estoy hablando de violencia física, estoy hablando de violencia dialéctica, que también se puede dialogar. Con determinación. Efectivamente. Sí. Y hago un matiz. Dialogar no siempre es agachar la cabeza y tomarse de risas una conversación. No, es que se puede dialogar de forma muy seria siendo una persona con principios rectos y principios firmes, ¿no? Esa es la clave. Yo me puedo sentar a debatir con una etarra y nunca me reiré de ese etarra, pero ¿sabes lo que sucede? Que yo jamás censuraré su opinión. Esa para mí es la clave. Podemos hablar de ilegalizar partidos, podemos hablar de ilegalizar discursos, pero a mí no me parece que la solución sea querer hacer ver que hay una parte de la población que no puede hablar. Citamos un momento a Voltaire. Citamos un momento a Voltaire. Sí, ¿no? claro, efectivamente. Estoy de acuerdo con lo que dice, pero defender eso hasta la muerte es su derecho a decirlo. Efectivamente. Moriría porque pudieras decir lo que piensas. Claro. Ese es el discurso. Entonces, claro, volviendo a lo que comentábamos, ¿no? de la guerra civil, hay un montón de espantajos y de mentiras que se construyen y que precisamente retroalimentan ese discurso con el que la izquierda se ha impuesto predominantemente a la sociedad cultural hoy en día, ¿no? Y es lo que decíamos, lo decía esto Eduardo García Serrano en una entrevista que le hice, de hecho, decía que frente a la izquierda más salvaje, más sanguinaria, más polarizada y más polarizante, hemos tenido tradicionalmente en España, en nuestra historia democrática, a la derecha más cobarde y la derecha que más ha agachado la cabeza. Entonces eso ha sido una cesión completa de todos los derechos patrimoniales sobre la historia, que se la ha adueñado la izquierda. Y no es necesariamente lo que estoy diciendo una teoría conspirativa, ni es la auténtica realidad. Alinearse con los terraplanistas, no, en absoluto, oiga, es decir, ¿por qué la historia se estudia como se estudia? ¿Por qué se estudia como se estudia? ¿Por qué la Ley de Memoria Histórica o la Ley de Memoria Democrática ponen como primera fecha el punto de partida de la historia del siglo XX en 1936? ¿Por qué no se habla de lo que fue la Segunda República? ¿Por qué no se ahonda en lo que fue el bombardeo de Guernica, verdaderamente? ¿Por qué no se habla tanto de Paracuellos del Jarama o de Cabras en Córdoba? ¿Por qué no se habla de este tipo de cosas, no? Bueno, pues esto es. Esto es, efectivamente, esto es. De hecho, me atrevería a decir que ni siquiera hay derecha. No es que haya derecha acomplejada, no es que haya derecha que se quede corta, no, es que no hay derecha, porque el discurso se ha apropiado completamente, pero luego, si te das cuenta, en mi opinión, lo que dice el Partido Popular hoy era lo que consideraba inaceptable hace 10 años. Sí. Van adquiriendo como propios los mantras que les dicta el PSOE, la izquierda en general, digo el PSOE por ser el partido mayoritario, pero ahora que está muy fragmentado, la izquierda en general, van aceptándolos como propios según la sociedad va avanzando. Pero no va avanzando hacia algo elevado, no va avanzando hacia una versión mejor, todo lo contrario. Claro. Ese es el problema. Claro. Y nadie dice nada. Luego, claro, llega alguien con otro color y parece que todo es una esperanza maravillosa y tal, y luego en realidad es el Partido Popular de hace 20 años. Vamos a lo mismo. Se dice que dato mata relato, así que voy a introducir este siguiente dato, ¿no? Esto lo decía Buxadé al hilo de las elecciones europeas que hubo en 2024, creo recordar, ¿no? En junio de 2024. Decía Buxadé que históricamente, en los últimos 3-4 años que he cogido de referencia, en el 70% de las decisiones que se aprobaban en el Parlamento Europeo estaban de acuerdo socialistas y populares. Por lo que sea. Esto, señores, lo que quiere decir es que usted, que se cree una persona conservadora y de derechas, que vota al Partido Popular, estará coincidiendo en un 70% con el discurso de los socialistas.
La diferencia entre votar al Partido Popular o al Partido Socialista para las elecciones europeas es de un 30%. Esa es la diferencia, siendo objetivos, que luego ideológicamente hablando, bueno, podríamos plantear la cuestión de cuánto se plasma en la realidad la diferencia de las medidas que toman izquierdas y derechas, Partido Popular y Partido Socialista. Es otro debate, ¿no? Es otro debate y peor parado todavía. Efectivamente, en mi opinión, desde luego. Pero esa es la diferencia, un 30% siendo generoso con usted, votante del Partido Popular. Claro, no, pero es que eso es Europa. No es lo mismo. Claro. En el hemiciclo tampoco pasa nada, ¿no? No, efectivamente, claro. Sí, es tremendo. Además, por eso, bueno, yo creo que esto es este es el debate que introducíamos, ¿no? Y si quieres podemos ahondar sobre ello. ¿Hay partitocracia o no hay partitocracia en España? Hay partitocracia, hay democracia de partidos. Yo lo que creo, y de hecho tengo un vídeo hablando también sobre esto, es que realmente la democracia de partidos es la consecuencia lógica de cualquier democracia representativa, ¿no? Democracia históricamente, demos poder, gracia, pueblo, al revés, demos pueblo, gracia, poder, realmente es una forma de intentar hacer que los ciudadanos promedios se inmiscuyan en el poder, ¿no? Y los partidos políticos surgen como intermediarios cuando ya las sociedades evolucionan, hay un crecimiento exponencial de la población, pues esta es la idea de un país de 47 millones de habitantes, no puede tener a todo el mundo en el Congreso todo el día, hay que crear intermediarios que acerquen el poder al pueblo o el pueblo al poder, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema llega cuando los intermediarios no actúan para acercar al pueblo al poder, sino para acercarse el poder a ellos mismos, ¿no? Esa es la clave. Entonces, sí, yo creo que sí que vivimos en una especie de partitocracia, pero yo voy un paso más allá, ¿no? Y yo lo que digo es, bueno, es que la partitocracia es el resultado lógico de toda democracia representativa. Y a esto es una crítica, si se quiere ver así, a la teoría de Rubén Gisbert, un tío al que, por cierto, respeto. Creo que, bueno, ha tenido patinazos también, es evidente. En la Dana fueron más que evidentes. Pero siendo una persona a la que intelectualmente respeto, mi crítica es la siguiente, y es, yo creo que el modelo anglosajón no es la solución, porque el modelo anglosajón sigue existiendo representantes y representados, y sobre todo, esto es otro melón muy grande, sufragio universal, a lo cual yo me opongo abiertamente. Hay un vídeo por ahí, bueno, muy representativo, que cuántos imbéciles nos encontramos todos los días. La mayoría nunca tiene la razón, ¿no? No porque la gente sea imbécil, sino porque efectivamente la mayoría de gente vota sin ninguna clase de criterio. Exacto. Y lo ves por la calle, no hace falta... Claro, van a decir, bueno, no veas eso. Tú ves unas entrevistas que haga cualquier influencer de lo que sea, me da igual que sea youtuber o lo que sea, no estoy pensando específicamente en Pito Quiles, porque es lo que va a decir todo el mundo, pero hay un montón de gente que lo hace. Y va por la calle, por las manifestaciones de UGT, por las manifestaciones del PSOE, y le pregunta a la gente. Y es ridículo, es extremadamente ridículo. Hasta el punto de que llegas a pensar, maldita sea, si gobernase el PSOE, porque realmente la gente con criterio le ha votado, pues me lo como. Pero si tengo que sufrir las consecuencias de que esto sea un Madrid-Barça, no quiero. Claro. No quiero. Esto no funciona. Sí, sí. Y no funciona objetivamente. Creo que estamos todos sufriendo unas consecuencias absolutamente draconianas de 3 décadas de dejar que se haga el imbécil en este país. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, hay muchos defensores de la democracia que citan a Churchill, ¿no? Dicen aquella frase de la democracia es el peor de todos los sistemas con excepción de todos los demás. Esa gente lo que no dice o no sabe es que Churchill tiene otra frase que es el mejor argumento contra la democracia es una charla de 5 minutos con el votante promedio. Eso es verdad, ¿no? Entonces, Cierto. Esto es así, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Es lo que decías tú, ¿no? De esto habla muy bien, esto que comentaba Jason Brennan en un libro que tiene fantástico hablando de la epistocracia o la tecnocracia, que es contra la democracia, ¿no? Y en este sistema, Brennan, tipo, creo que poco sospechoso de ser un fascista y un tal, es un liberal estadounidense que da poco clases... sospechoso de ser de derechas. Muy poco sospechoso. Efectivamente, muy poco sospechoso. Es un liberal que da clases en Estados Unidos de economía política y de filosofía. En fin, una persona creo que, bueno, pues que encaja dentro de la ideología mayoritaria estadounidense, ¿no? Y este tipo lo que dice, de una forma muy coherente, es, bueno, se nos ha dicho siempre que la democracia es el mejor de los sistemas, con excepción de todos los demás, pero habrá que ver si es cierto, sobre todo la segunda parte del enunciado. No hay de verdad ningún tipo de sistema que se pueda interponer como alternativa viable y mejorable de la democracia. Bueno, pues ahí es donde se establece el debate. Hay una falacia para los defensores de la democracia que les ha servido para cundir el miedo entre toda la sociedad de el querer la democracia, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente que quiere la democracia? Pues porque se piensa que la elección entre democracia o lo demás es un falso dilema en el que o hay democracia o hay totalitarismo. Efectivamente. Esto es falso. Esto es falso, es decir, entre democracia y totalitarismo hay anarquía, hay anarcocapitalismo, hay oligarquía, hay plutocracia, hay tecnocracia, hay epistocracia, hay un montón de escalas distintas donde lo único que se está interponiendo es una manera de intentar organizar el poder entre la sociedad, porque incluso eso son los dentro de la sistemas. democracia hay diferentes versiones muy distintas a la que tenemos y que seguramente funcionarían mucho mejor. Por supuesto, bueno, la democracia de Platón, la democracia ateniense no tiene nada que ver con lo que estamos viendo hoy en día. Ahí existía una paideia donde los aristoides, las personas que estaban acreditadas para poder aprobar ese examen y participar en las elecciones
elecciones de la vida pública, ¿no? Correcto. Bueno, pues yo defiendo un modelo relativamente parecido, ¿no? Yo lo que creo es que tenemos que empezar a ser conscientes de que no todo el mundo está capacitado para votar. No todo el mundo está capacitado para votar. ¿Por qué? Pues por dos premisas que yo creo que son difícilmente contestables. En primer lugar, es que el conocimiento no es igualitario ni equitativamente repartido. No es igualitario porque no todo el mundo sabe lo mismo. Y no es equitativo porque no todo el mundo sabe mucho. Porque si lo que dijéramos es que no todo el mundo sabe exactamente lo mismo, pero cada persona tiene un nivel de conocimiento medio muy alto, bueno, pues podríamos debatir. Oye, si el nivel de conocimiento general o lo que se debate es si el nivel de conocimiento es un 8 y el tuyo un 8,5, bueno, pues podemos tener una sociedad en la que se pueda circular a través de debates y de informaciones y de opiniones formadas, ¿no? Pero realmente no es así. El conocimiento no es ni igualitario ni equitativamente repartido. Y si el conocimiento no es ni igualitario ni equitativamente repartido, la pregunta es ¿por qué el poder? Exacto. ¿Por qué el poder sí? Exacto. Exacto. Esa es la clave, ¿no? Entonces, el siguiente argumento, siempre la contestación es, bueno, pero entonces estás hablando de cohibir los derechos fundamentales y de restringir. Sí, bueno, claro, evidentemente. Aquí hay que introducir... Con la vara del miedo. Claro. Si no, no funciona nada. Efectivamente. Hay que introducir un pequeño matiz de derecho constitucional. Espero que la gente no abandone el podcast en este momento. No te preocupes, están acostumbrados a la densidad. Exacto, cuando lo escuche. Hay que añadir un pequeño matiz hablando de teoría de derecho constitucional, ¿no? Empiezo desde cero para las personas que tengan un conocimiento nulo o muy bajo en derecho, ¿no? El derecho realmente no es más que una manera de interponer normas, reglas y principios que pretenden establecer un ordenamiento de los comportamientos de la sociedad. Eso es el derecho, ¿no? El conjunto de todas esas normas, principios y reglas es lo que se llama ordenamiento jurídico de forma muy genérica, ¿no? A todas las leyes ordinarias, etcétera, ¿no? Y dentro de este ordenamiento jurídico existen muchas categorías de reglas y normas. La más importante de todas ellas, la que está en la cúspide de la pirámide, según decía Kelsen en este esquema muy gráfico, muy conocido además dentro de la filosofía del derecho, es la Constitución. La Constitución, las democracias occidentales avanzadas, es la norma suprema, es la norma que tiene una jerarquía por encima de todas las demás. Por debajo de la Constitución están las leyes pueden ser ordinarias o pueden ser orgánicas, por debajo de las leyes están reglamentos, ordenanzas, etc. Y luego ya lo que hay son principios que se interrelacionan con cada una de estas categorías. Entonces, dentro de la Constitución están recogidos aquellos derechos constitucionales y libertades públicas que son indispensables para un ordenamiento jurídico. No hay ninguna otra norma, sea ley, sea reglamento, sea ordenanza, sea real decreto, lo que sea, que pueda contravenir ninguno de los derechos que esté en la Constitución. Pues bien, si la Constitución es la norma más importante, si la Constitución recoge el mínimo común denominador que hemos entendido necesario para poder convivir en sociedades occidentales, os digo lo siguiente: el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, nos dice que no existen derechos ilimitados. No existen derechos ilimitados. Ni el derecho a la vida, que pudiera parecer el derecho más esencial y más elemental dentro de una sociedad, no es un derecho ilimitado. La eutanasia o el aborto son límites legislativos al derecho a la vida. Podemos entrar a debatir si nos parece justo o no. Yo creo que se sabe cuál es mi opinión. Creo que coincidiremos... No somos sospechosos de... Coincidiremos en la tuya, efectivamente. Pero, efectivamente, esto es una manera de entender que no todos los derechos... Perdón, que no hay ningún derecho que sea ilimitado, a excepción de uno: el derecho a no recibir tratos inhumanos y degradantes. Este es el único derecho en el que está de acuerdo el Tribunal Constitucional para declarar que es absolutamente ilimitable, ¿no? No se puede establecer límites. Por todo lo demás, todos los derechos tienen límites. Y esos límites pueden ser jurisprudenciales, es decir, pueden venir por parte de los tribunales y de los juzgados, o pueden venir por parte de desarrollo legislativo posterior. Nuestra Constitución establece ya un límite al derecho a sufragio universal. Es el límite de tener 18 años, estar nacionalizado en España, empadronado en alguno de los municipios en los cuales se vaya a llevar a cabo el acta electoral, etc., ¿no? Es decir, que realmente existen límites ya al derecho que nos parece el más esencial dentro de una democracia, que es el sufragio universal. Te parece a ti porque eres un jurista, pero te recuerdo que la mayoría de gente, sobre todo de ese lado del espectro, opina que la Constitución es un papel mojado que no vale para nada, porque el discurso político de las últimas, no voy a decir décadas, pero quizás sí de la última década, es: la Constitución está mal, hay que cambiarla. Sí. Que es para echarse las manos a la cabeza, que puede estar mal. Yo no te digo que no. Pero si el partido político que ostenta el poder o el principal partido de la oposición insisten tanto en que eso hay que cambiarlo, cuando la Constitución, en un momento creo que era Max Weber, que decía que era la herramienta que tiene la ciudadanía para defenderse del monopolio del uso de la violencia del Estado, pues jope, hay que hacerse un par de preguntas. Claro, sí, no, efectivamente. O sea, si es que la izquierda... mira, hablaba Fernando Paz el otro día de cómo se había distribuido las izquierdas desde la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy en día, ¿no? Y decía que las dos principales corrientes que nacen de la izquierda del último tercio del siglo XIX son los socialistas, que siguen a Marx y a Engels, y luego están los anarquistas, que siguen a Bakunin y a Kropotkin. En casi toda Europa triunfan los socialistas, menos en España, donde hay una especial predominancia de los anarquistas que añaden un plus de violencia a su discurso. Curioso. Es decir, que aquí en España llevamos mamando violencia izquierdista, especialmente anarquista, desde el siglo XIX hasta hoy. Entonces, claro, son señores a los que les gustaría no tener democracia.
Ahora bien, esto tampoco nos puede permitir hacer pensar que toda democracia es mejor que cualquier alternativa. No diga, mire, que haya que defender un mínimo de derechos, libertades y principios no quiere decir que todo lo que no sea aquello sea mejor. Esta es la clave, ¿no? Entonces, yo por eso lo que digo es, ¿tenemos una democracia? No. ¿Queremos una democracia? Bueno, planteémonos. Puede ser. Planteémonos qué alternativas hay. Pero quizá. Efectivamente, pero de entre todas las alternativas lo importante es, en mi opinión, que se garanticen un mínimo de derechos y de libertades. Esa es la parte más liberal que tengo, el reconocimiento de las libertades que vienen intrínsecas a los seres humanos y, por supuesto, hace falta un ordenamiento jurídico que permita que se garanticen ese tipo de libertades. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué crees que se ataca, volviendo a esto un poquito para atrás, que se ataca, es uno de los caballos de batalla de la izquierda ideológica, es el atacar la Constitución constantemente? En España lo empezamos a ver con las autonomías. Fue como el pie en la puerta para empezar a hacerse preguntas respecto a eso, o intentar llevar a la gente a que se hiciese preguntas respecto a eso, o que por lo menos cogiesen, comprasen ese discurso. Y luego, a partir de ahí, ya muchas más cosas han venido detrás y nos enfrentamos a un montón de cosas desde el año 20, donde aquello ya fue un disparate, ya no solamente digo a nivel personal o social, sino a nivel jurídico. Sí. Es una locura. Sí. No repetida y espero no repetible en el futuro. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Por qué se ataca eso? ¿Por qué se ataca la Constitución, no? Bueno, yo creo que la izquierda lo utiliza como una herramienta polarizante para polarizar, ¿no? Nuestra Constitución efectivamente reconoce un Estado social y democrático de derecho en el seno de una monarquía parlamentaria, ¿no? Yo creo que ahí empiezan todos los problemas. En el momento en que la izquierda lee la palabra monarquía, se le activa una chispa, empieza a retroalimentarse de ese discurso guerra civilista y empieza a decir, oh, que monarquía. Le funciona muy bien. Le funciona, que por eso lo hacen. Claro, bueno, pero si es que la izquierda entendió desde tiempos de Gramsci que quien controla el pasado tiene todas las herramientas para controlar el presente. Esa es la clave. Monedero tiene una pegatina de Gramsci en su portátil. En su ¿sí? Mac, perdón, en su Mac. Sí. En su Mac no lo sabía. Sí, pero efectivamente, es que ha sido el... Quiero decir... entonces, claro, la izquierda ha entendido muy bien. Y la izquierda, probablemente lo único que haya hecho bien en toda su historia es la propaganda. La propaganda, que no es poco, no es poca cosa. No. Es lo que ha permitido sentar las bases y, sobre todo, permitir que estemos ahora en esto que decía Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Es que estamos en el tablero invertido, claro, pues se lo habéis permitido. Claro, se lo habéis permitido. No, tal cual. O sea, ha habido una persona que ha girado y ha habido otro que se ha quedado mirando mientras la otra persona estaba girando el tablero. Eso han sido Partido Popular y Partido Socialista en los últimos 45 años de democracia. Esa es la realidad. Entonces, bueno, volviendo a esto, ¿no? La izquierda utiliza la historia y utiliza la historia, sobre todo, que viene en nuestra parte como España, como país, de la guerra civil, para atacar a la monarquía, ¿no? Lo que no te cuentan es que realmente hoy en día, para mí es un debate pueril. Es un debate muerto. Es un debate muerto. No tiene ahí nada, no vas a sacar nada. Es reavivar llamas de un pasado que realmente está en los libros de historia, aunque algunos los pretendan cambiar. Bueno, claro, eso te iba a decir, depende de qué libro. Depende de qué libro de historia, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que la gente poco a poco se va dando cuenta, ¿no? Y de que yo creo que la persona que se levanta a las 6 de la mañana, que coge la C4, que ve qué tipo de personas transitas en la C4, que ve qué tipo de personas cometen los delitos en las zonas de los barrios de Madrid Sur, en las zonas de El Ejido, en las zonas de Canarias, se da cuenta de que realmente monarquía o república, oiga, mire, pues mientras no tenga seguridad en el barrio en el que me he criado toda la vida, me da absolutamente igual si monarquía o república. Si le otorgamos la jefatura del Estado a Gabilondo, como decía Yolanda Díaz, o si le damos la jefatura del Estado al rey Felipe, ¿no? Entonces, bueno, pues es un elemento más polarizante de la sociedad. Aún así, es curioso ver cómo, en cuanto a la máquina de propaganda institucional, hablo, y de esto no estoy hablando solamente de la televisión, es que la propaganda institucional es un pulpo con unos tentáculos extremadamente largos y llega a todos los niveles, para intentar llegar a todas las edades, aunque sí que es cierto que la gente del sector poblacional entre los 15 y los 25 años lo tienen muerto, ahí no hay nada que hacer. Bueno, lo vemos a diario, sí. Pero es que es verdad. Pero en cuanto esa maquinaria se pone en funcionamiento y es tan burdo que en cuanto lo has identificado 2 veces no puedes dejar de verlo, a lo largo de las siguientes semanas, de repente la opinión de todo el mundo que nos escucha se ha vertido hacia ti. Y estoy hablando de los que hacen caso a la institución y de los que hacen caso a la oposición. Porque también la propaganda del Estado, estoy hablando del Estado, pero no es el Estado correctamente, es la estructura partitocrática, porque son las dos partes, y no son la nación, sino los representantes, como bien has dicho, mal elegidos de la nación, los que lo hacen. El debate del otro lado también se dirige hacia ese punto, que es un poco lo que decías tú con Aznar. Claro. Es como, mira, te lo pongo en la mesa y bien por inacción, bien por simplemente sentarte a hablar esto,
en mis términos, claro, evidentemente, no por hablarlo, lo aceptas tácitamente. Claro, efectivamente. Bueno, ha habido en las últimas semanas, era espectacular ver la correlación que existía entre aparición de caso del Partido Socialista y bomba de humo con cualquier otra gilipollez que pudiera pasar. Cualquier otra gilipollez. Yo me acuerdo el día en el que Pedro Sánchez tiene ese apretón de manos con Trump, en el que parece hacer un forcejeo y tal. Absolutamente todo el mundo hablando de ello cuando acaba de salir una noticia, creo que relacionada con el caso Koldo. O sea, quiero decir, es una herramienta de propaganda que llega, como tú bien has dicho, a las redes sociales, lo cual es muy preocupante, porque si las redes sociales, como decíamos al principio, son una herramienta para democratizar la manera en la que se comunica la información y realmente vemos que incluso hasta allí llegan los tentáculos de las instituciones públicas, pues oiga, mire, nos queda muy poco. Efectivamente. Nos queda muy poco. Efectivamente. Siguiendo con esto, y a la cola de lo que hablábamos de la guerra civil y de todo ese cambio de discurso, ¿no? Tergiversando la realidad y demás. El Valle de los Caídos. Yo, de hecho, te conocí por un reel tuyo espectacular sobre el Valle de los Caídos. Sí. Cuelga muros ahora. Bueno, ¿no? tremendo. Es tremendo, tremendo. Es tremendo. ¿Qué hay ahí? O sea, porque nosotros podríamos coger... Hablo de nosotros, fíjate, de forma polarizante total, pero es que lo considero así. Podríamos coger Paracuellos. Claro. Ejemplo que has puesto antes. Que ahí sí hay de dónde rascar. Mucho, de hecho. ¿Por qué el Valle de los Caídos? ¿Por qué esa auténtica y genuina obsesión? ¿Porque estaba ahí enterrado Franco? Sí, bueno, voy a hacer un pequeño matiz sobre lo que acabas de decir. Sí. Efectivamente, Paracuellos del Jarama es el episodio de violencia unilateral de uno de los dos bandos hacia el otro de la guerra civil con más muertos de la historia de la guerra civil. Y con esto podríamos acabar aquí, porque es que no va a haber mayor verdad que esa. Está todo dicho. Eso es la realidad. El único episodio que sí que es verdad que en una batalla antes sí pudo causar más muertos fue la batalla del Ebro, donde todavía... Pero eso era una batalla. Efectivamente, no es violencia unilateral de un bando hacia otro. No es... Contra indefensos. Efectivamente, no es una junta de defensa que ordena la matanza de miles de personas para que Franco, cuando llegue con las tropas nacionales a Madrid, no se encuentre con los suyos. No. Es una batalla, en un contexto de guerra. Entonces, sí, volviendo al Valle de los Caídos, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque esa fijación constante del Partido Socialista con el Valle de los Caídos. Fíjate, yo voy a decir una cosa. Creo que, haciendo una excepción a lo que decía antes y reconociendo que la izquierda son muy buenos propagandistas, creo que con esto se equivocan. Creo que el Valle de los Caídos va a ser uno de los talones de Aquiles que más va a hacer ver a la gente cómo intentan de forma absurda imponer su verdad. Va a ser su Stalingrado. Sí. Probablemente yo creo que sea uno de sus talones de Aquiles. Se están equivocando porque están un lugar que no es solamente un lugar con connotación política, sino que es connotación religiosa. Efectivamente. En un estado que es supuestamente aconfesional, es decir, que no tendría que tener discriminación manifiesta hacia ningún tipo de religión. En un lugar histórico que se conmemoró como el Valle de los Caídos. No el Valle de los Caídos por Dios y por la patria, como los nacionales enterraban a los suyos, sino el Valle de los Caídos, porque allí estaban enterrados caídos de los dos bandos. Esa es la clave para entender el Valle de los Caídos. De hecho, era un monumento a la reconciliación. Efectivamente. Que lo construyeron los republicanos con unas condiciones que les permitían redimir por un día de trabajo 3 días de pena. ¿En qué otra dictadura se permitía a los trabajadores, por trabajos forzosos, redimir días de su pena? En ninguno. Con unas condiciones que les permitía cotizar a la seguridad social, tener una vivienda digna y un sueldo mayor al que se pagaba en la España de la época. Tanto fue así que cuando estos trabajadores del Valle de los Caídos se reengancharon a la construcción, querían seguir trabajando allí porque las condiciones que se les ofrecían eran mejores que en cualquier otro trabajo de la España de esa época. Entonces, bueno, hay un espantajo construido también con esto que es enorme. Yo creo que, como te decía, va a ser el talón de Aquiles del Partido Socialista porque no se están dando cuenta de que es una fijación que traspasa los límites de la lógica y que cuando una persona empieza a indagar un poco sobre lo que yo estoy contando, que no es una erudición muy grande, hay un documental, por cierto, muy bueno de los chicos de Terra Ignota, que hablan del Valle de los Caídos. Hay otro muy bueno que está haciendo, creo que ha publicado ya, Kake Minuesa. Kake Minuesa creo que ha publicado también. Madre mía, lo que hace ese hombre, tela, ¿eh? Sí. Tela, espectacular. Sí. Es un no tío sé cómo sigue vivo. Es un tío al que yo respeto enormemente. Totalmente. Por la valentía que detrás de sus acciones, ¿no? Encararse con la chancha, con los guitarras. Aquello fue los pelos de punta. Tremendo. Increíble. Entonces, yo creo que va a ser el talón de Aquiles del Partido Socialista. Ojalá, sinceramente, ¿eh? Sí. No porque sea el Partido Socialista, sino por lo que has dicho. Un Estado, bueno, claro. Iba a meterte una cuña, has comentado. Un Estado confesional no debería tener discriminación selectiva hacia una de las fees que se profesan dentro de su territorio. Yo tengo que recordar que el presidente de gobierno felicita el Ramadán Sí. y no la Semana Santa.
que no me hace falta que me felicite la Semana Santa. Pero ¿por qué entonces sí felicitas el Ramadán? No sé. Sí, o que paga una señora para que dé las campanadas de televisión española con una estampita donde se estigmatiza a una virgen, ¿no? Es increíble. Ese tipo de cosas. Es increíble. Pero bueno, es verdad que eso no solo ocurre en España. Eso es una vertiente, una moda en todo Occidente. Claro, al final, Occidente está construido en base a la cultura que ha dado la Iglesia Católica Ortodoxa, con lo cual, si destruimos esa cultura, Occidente ya no es Occidente. Es otra cosa. No sé si mejor o peor. Bueno, yo sí que tengo una respuesta, pero en mi opinión, ¿no? Al menos modesta. Pero desde luego no es el Occidente tradicional. Entonces ya ahí, con esas piezas de Lego rotas, podemos construir otra cosita. O por lo menos intentarlo. Claro, esta idea, le escuchaba el otro día a Fernando Paz también, que creo que lo he citado antes, esta idea en realidad viene de la Ilustración. De la Ilustración, lo he dicho bien. Parémonos a pensar qué supuso la Ilustración. Bueno, aparte de lados muy positivos, yo tampoco soy partidario de los discursos maniqueos, ¿no? Yo creo que hay escalas de grises donde nos podemos mover sin que sea esto sinónimo de moderación. No, yo tengo unas ideas muy férreas, unos principios muy férreos, soy una persona manifiestamente conservadora, católica, no tengo problema en decirlo, pero reconozco que pueden existir grises y que los discursos maniqueos son, en ambos casos, simplificaciones de la realidad en muchísimas ocasiones, ¿no? Entonces, ¿la Ilustración fue buena o fue mala? Bueno, no lo sé si fue buena o fue mala, tuvo partes positivas, un reconocimiento a los derechos liberales, a los derechos privados de la persona, que creo que son muy positivos, que se tienen que salvaguardar, pero también es cierto que la Ilustración lo que supone es una manera de sentar las bases para una Europa donde ya no se empieza a escuchar a las figuras tradicionales de la antigüedad. Ya no se escucha al padre como cabeza de familia, ya no se escucha al sacerdote como la persona que predica la palabra del Señor, ahora se escucha a intelectuales, que son los que dicen en función de sus lecturas cómo tiene que pensar uno. Ya la verdad no es una verdad que venga de la razón de Dios, no es una verdad como hacía Tomás de Aquino, ¿no? Intentar aunar el ala de la razón y el ala de la fe. Ahora es una verdad que viene impuesta por intelectuales. Bueno, esto, oiga, igual nos tenemos que plantear hasta qué punto es positivo dejar que una persona que lee mucho y que parece que es muy lista nos diga cómo tenemos que pensar, ¿no? Bueno, por lo menos ahí eran listos y leían mucho, porque era... Bueno, claro, que, efectivamente. Y si por lo menos fueran personas que efectivamente que promovieran el debate, que hubiera disparidad de opiniones, que hubiera gente inteligente que leyera de verdad, pues todavía. Pero hoy en día, ¿quién es el intelectual que nos dice cómo tenemos que pensar? Es que a colación de esto, ahora, justo hablábamos del Valle porque estaba en la ofensiva de moda a lo largo del año. Pero es que la última semana, esto está hablándose a 27 de noviembre, ¿no? Estamos a 27, 28 de noviembre, por ahí. Sí, por ahí. Más o menos. Llevamos una semana, desde el 20N, curiosamente, en el que la familia, la destrucción de la familia está en todos los podcasts de izquierdas. En todos los lados. Es tremendo. Es brutal. Es tremendo. Y así, además, sale de la nada. De repente dices, ¡buah! ¿Quién ha pulsado qué botón? Quiero saberlo, ya tengo curiosidad. ¿En qué bambalina? ¿Qué persona? ¿Con qué traje? Se ha dicho que hay que atacar a la Se ha dicho que hay que hacer tradicional. esto hoy de forma coordinada. Bueno, yo creo que esto es en realidad... Que viene de lejos, que no es de Sí, ahora. sí, Pero sí, es que sí, ahora sí. la ofensiva ha sido Sí, a billete suelto. Es tremendo, sí, sí. Hay una señora, Julia de Castro, una actriz de estas de, como llamo yo, de cine subvencionado, ¿no? Donde no pasa Totalmente. nada, si generan más pérdidas que ganancias porque te lo vamos a pagar entre todos los españoles. No pasa nada. pasa nada. Vivimos para ello, ¿no? Bueno, pues esta señora Julia de Castro nos decía que hay que acabar con la familia tradicional, hay que destruir la familia tradicional. Son palabras de Julia de Castro, creo que en un podcast de, no sé si de Gameplays o algunos de estos podcasts imparciales que hay por YouTube. Sí, por YouTube, súper ¿no? imparciales. Claro. Bueno, pues esta señora no se da cuenta de efectivamente el calado que tiene la familia tradicional. Si la familia tradicional de esta señora no existiría. Pero es que es más, probablemente esta señora no haya hablado nunca jamás de la Husra. La Husra es la manera en la que los musulmanes entienden su familia tradicional. Si esta señora lo que está en contra es de la institución de familia tradicional, ¿por qué no se va a una de las 2000 mezquitas que hay en España a hablarles a ellos de lo malo que es mantener los valores católicos, bueno, musulmanes, en una religión? Por el mismo motivo por el que Irene Montero se cubre la cabeza cuando va a una mezquita. Claro, efectivamente. Por lo que sea. Efectivamente. O sea, y además es que esta señora no se da cuenta de que en una España musulmana, aunque ella crea que le incomodaría menos que una España católica, no se podría ni atrever a cuestionar ninguno de sus valores. La lapidarían inmediatamente. Porque los valores de la mayoría, y algunos me dirán, bueno, pero hay países, sí, sunitas y chiitas, efectivamente hay una división, hay gente más radical y más integrista y otra gente que menos, es cierto. Pero la mayoría de los países musulmanes no solo están en guerra con sus países hermanos, sino que tienen una de las culturas más misóginas, machistas y homófobas que existen sobre la faz de la Tierra. Valores que supuestamente defiende la izquierda. Es muy curioso esa parte, porque a una persona convencida del feminismo moderno, es muy importante esa distinción, feminismo moderno, Sí. a una persona convencida Sí. de eso, de ese discurso, le vas a poner delante a la religión islámica, a la cultura islámica, perdón, no a la religión, a la cultura islámica, Sí. y a la gente con esos principios, y van a cogerlo con los brazos abiertos, te lo van a defender a muerte. Pero en cambio, y citando a ese gran pensador que tenemos en este país, pues el resto que son los de Misa, Mercedes y Bermú, ¿no? Como decía, algo Sí, así, este sí. hombre, Rejón,
Eso es fatal, todo fatal. Es muy curiosa esa distinción, que esta gente no solamente atenta contra todo lo que se supone que defiende, sino que si pudieran, tú no estabas respirando ya. Completamente. Y en cambio es como, venid a mí. Completamente. No entiendo. Completamente. Mira, esto es muy fácil de entender. Esto es todo. Hay que entender, para entender vivimos en la época de la posmodernidad. Totalmente. Para sentar las bases. Se fabrica lo que ves y lo que oyes. Efectivamente. Esto, por cierto, es lo menos marxista que existe. Porque Marx era partidario de que la realidad es la que crea las ideas. Hegel era el que decía que la idea crea la realidad. Estos señores izquierdistas de hoy, que sueltan el puño arriba y tienen la camiseta con la foto de Marx, eso es lo más antimarxista que existe. O sea, ¿cómo es posible que si la realidad es la que crea la materia, yo en función de cómo me autodetermine pueda cambiar mi género, pueda cambiar? ¿Cómo es posible? Eso no es ni realidad ni es absolutamente nada. Es una fascinación, es una ficción posmoderna en la que vivimos, ¿no? Es la época de la posverdad. Siempre se dice aquello de que dato mata relato. Bueno, es mentira. Hoy en día, en el siglo XXI, es al revés. No, si fuese así, el presidente no estaría en la Claro, presidencia. claro. Es así. Evidentemente. Hoy en día es el relato el que mata al dato. Y ahí un poco en relación a lo que decíamos antes, ¿no? La izquierda lo ha entendido muy bien. Y ha sabido acertar cuando ha ubicado como el villano de todos los males que tenemos hoy en día en Occidente al hombre cis heteropatriarca blanco. Ese es el villano de todos los males que pueden existir hoy en día en Occidente. Entonces, todo lo que esté relacionado, tradicional, histórica, religiosa, cultural o económicamente, con el hombre cis heteropatriarca blanco es lo que hay que destruir. Porque es el origen de todos los males. Tengo que decirlo, somos la minoría étnica mundial. Es cierto. Es cierto, ¿no? Es cierto. No conocía el dato, pero sí, bueno. En porcentaje poblacional somos una minoría. Claro. Sí. Y es lo que estamos fomentando, que sigamos siendo una minoría cada vez mayor. Claro. Si tenemos gatos y no niños, claro, pues es lo que hay. Claro, efectivamente. Esto es conspiración. No porque no me gusten los gatos me gustan. Buen matiz. A ver si ahora se también animalistas. Claro. En contra, que ya es que hay que tener un cuidado. Un bando que no se había explorado como rival. Aquí estamos también con ellos. Contra los animalistas. Bien. Sí, esta es la clave de la posmodernidad, ¿no? O sea, es ubicar a un villano, intentar estigmatizarlo. Y ojo, es tan perverso y pone de manifiesto la manera brillante en la que la izquierda ha conseguido que cale este mensaje, que hay hombres cis, heteropatriarca, blancos, defendiendo esos ideales. Que curiosamente son los que luego tienen más escándalos y más problemas de denuncias falsas, dicen ellos, o de denuncias por... Pero si denuncias falsas no existen. No, claro, no. No existen. Bueno, son 0,000,1 menos ese 1 se rejón. Claro. Ese es el dato de la denuncia falsa, ¿no? Es un 0,002 periódico y rejón. Cierran la puerta a salir. Sí, por cierto, hay un libro espectacular, brillantísimo, de Juan Soto Ibars, que acaba de publicar hace nada, menos de un mes, una cosa así, que se llama Esto no existe, hablando precisamente de una investigación exhaustiva que él hace preguntándole a juezas feministas que ya en 2004, con la aprobación de la ley de Biogen, advirtieron de lo que podía traer esto. Es brillante ese libro y lo recomienda a todo el mundo. Lo veremos. Mira, además ha pasado recientemente. He recibido, a raíz de uno de los reels, muchísimos comentarios de hombres que han sufrido barbaries a raíz de la Biogen, de las leyes de Biogen, pero barbaries. O sea, es que no sé ni cómo describir algunas de ellas. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Por qué sale? O sea, bueno, evidentemente es otra herramienta de polarización, pero no puede ser. Es mucho más sencillo polarizar con el Valle de los Caídos, mucho más sencillo polarizar con los menas, es mucho más sencillo polarizar con las manadas, es mucho más sencillo polarizar con un montón de cosas. ¿Por qué eso? Bueno, porque yo creo que es la clave del umbral de dolor, ¿no? El Partido Socialista, lo hace también la derecha, tampoco vamos a ser maniqueos aquí, ¿no? Pero el Partido Socialista ha entendido muy bien que puede ir subiendo el umbral de dolor si lo hace de forma paulatina. Es decir, puede ir atentando cada vez de forma más grande contra sus principios y contra los de sus votantes si lo hace de forma escalada. La olla fría que vamos calentando. Exacto. Por eso hoy en día nadie se acuerda de un escenario que para mí fue absolutamente grotesco, en el que un señor que es un refugiado de España en Bruselas, vino aquí a dar un acto con una orden de arresto y huyó en el maletero de un coche. Nadie se acuerda de esto. ¿Y nadie le encontró? Y nadie lo encontró. ¡Vaya! Aunque estaba escoltado por la policía. Nadie lo encontró, ¿no? Bueno, pues esto lo ha entendido muy bien el Partido Socialista. ¿Por qué sucede en este caso, no? Bueno, pues porque de nuevo es una de las herramientas para erosionar la figura del hombre cis heteropatriarca blanco, ¿no? Este discurso de Irene Montero bueno, pero lo que tienen en común todos los violadores es que son hombres. Bueno, si quiere usted podemos matizar un poco más. Porque las cifras nos dicen que con datos de abril de 2025, ese primer trimestre de este año, la mitad de los feminicidios cometidos los llevan a cabo extranjeros. El 43% de los delitos cometidos en manada contra la libertad sexual de las mujeres los llevan a cabo extranjeros. Vale, ahora te van a decir,
te lo cuento, porque es que esto me pasa siempre. Pero entonces la mitad lo hacen españoles. Bien, pues hoy, como decía el gran Espinosa de los Monteros, en matemáticas para progres. Claro, bueno, claro. Es que sí, efectivamente. Hombre, si tuviéramos dos bolas de canicas de 50 y 50 y sacáramos más de una mitad que de otra, efectivamente es una relación proporcional, directamente proporcional. Que no es el caso. No es el caso. Tenemos una bolsa de canicas que cada vez es más grande. Cada vez más grande. Y otra, sí. y otra bolsa de canicas, pero claro, si yo tengo 100 dedos en esta mano, matemáticas para progres, 100 dedos en esta mano y 5 dedos en esta. Si a mí me cortan 2 dedos aquí y un dedo aquí, me están cortando más dedos de aquí, pero me quedan menos dedos de aquí, ¿verdad? Porque aquí tengo 5 y aquí tengo 100. Claro, esta es la clave. Claro. O sea, es la diferencia entre cifras absolutas y cifras relativas. Ahora mismo, si hay alguien viendo esto de esa ideología, está babeando mirando fijamente la pantalla. Con lo que acabas de decir. O sea, ahora mismo se han perdido completamente. Shock, ¿no? Sí. Bueno, no, o sea, son cifras relativas y absolutas. Es injusto comparar a dos muestras poblacionales de una cantidad absolutamente distinta de forma absoluta. Claro, porque evidentemente si hay 1 millón de personas en una sala y hay una de color negro, pues es más probable que vaya a delinquir la persona que sea de color blanco, ¿no? O es un ejemplo poco afortunado quizá, pero si hay 100 madridistas... ¡Otra vez me cancelan! No puedo ser. 100 madridistas... No pasa nada, sin paso por ti. Siempre corto, siempre. Si hay 100 madridistas en una sala y un culé... 100 madridistas y un culé, es más probable que estadísticamente cometa un delito el madridista. Claro. Efectivamente. Por eso es injusto compararlo de manera absoluta, madridistas con los culés. Hay que hacerlo de forma relativa, proporcional. Efectivamente. Se nos está muriendo todo el mundo. Ha sido espectacular. Pero luego, eso lo decimos de forma extremadamente aséptica. Pero la realidad es que culturalmente la probabilística es enorme hacia la bolsa de las canicas pequeñas. Sí. Que cada vez es más grande, como bien has dicho. Sí, y lo has dicho muy bien, culturalmente. Culturalmente, esa es la clave, ¿no? Hablar de inmigración es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado por el riesgo que tiene, el riesgo propio que tiene hablar de inmigración, y por la manera en la que la gente percibe los discursos relativos a la inmigración, ¿no? El otro día me gustó mucho escuchar a Rufián diciendo aquello a la izquierda le pide a la izquierda que sea menos purista y tenga más cabeza y menos pureza, ¿no? Era lo que decía. Aquello fue para enmarcar. Bueno, es tremendo. Es la primera vez en la que la izquierda rompe en los últimos años el tabú de la inmigración. Rompe en los primeros años el tabú de la inmigración. Que, por cierto, esto pone de manifiesto, a ver si no me voy mucho por las ramas, hay mucha gente que intenta decir, bueno, pero la inmigración es a la derecha lo que el feminismo es a la izquierda. Es una manera de intentar polarizar a sus bandos. Bueno, es mentira. Es mentira. Para empezar, es mentira. Y la realidad es la siguiente. Si esto fuera así, veríamos a políticos de derechas intentando captar el espacio del feminismo, es decir, teniendo discursos feministas o preocupándose por las causas feministas. No es verdad. ¿Por qué? Porque no es un problema real, es un problema artificial generado por los políticos de izquierdas. Sin embargo, sí vemos que cada vez están saliendo más políticos y perfiles de izquierdas que intentan poner soluciones al problema migratorio. ¿Por qué? Porque es un problema real. Es un problema real. Esa es la diferencia. Es que cuando los que legislan viven en castillos de nubes, es imposible entender los problemas de la población. Y esto pasa con las eurodiputadas ciertas que, bueno, en fin, no voy a dar nombres, porque bueno, ya han salido en este mismo episodio. Pero si tú bajas a un barrio y ves la realidad de ese barrio, un barrio en el que hayas nacido, no estoy diciénte que vayas a un sitio que no has conocido jamás. En ese caso concreto, son de ahí. No tienen más que ir a su Mercadona de confianza. Perdón, Mercadona no. Vale, a quien sea de confianza, pero Mercadona no. Tienen que ir ahí y ver la realidad. Ver la realidad no solamente en la calle, no solamente a pie de comercio, no solamente coger el transporte público. Estar a una hora intempestiva por la noche en la calle. Claro. Ir por determinadas calles en las que digan lo que digan, saben perfectamente que no pueden entrar. Y a mí no me puede nadie vacilar con eso. Y estoy seguro de que nadie compra ese discurso, ni siquiera los que llevan las camisetas del Che en las manifestaciones del orgullo gay, que no entiendo. Bueno. Esa gente tampoco compra ese discurso, aunque luego digan que sí. Bueno, es que, Enrique, es muy fácil, desde Galapagar, decirle a la gente de las zonas humildes de Madrid Sur cómo está la seguridad en sus barrios. Claro. ¿No? Desde Galapagar es muy fácil. ¿Los quejéis? Claro, efectivamente. ¡Proletarios! Si tenéis derechos. ¡Indignos! Si hemos parado a la ultraderecha en España. Claro. Claro, ¿qué nos vas a decir a nosotros, no? Bueno, pues efectivamente hay un problema de inseguridad con la inmigración que creo que poco a poco se está rompiendo y eso es lo que creo que es positivo. Y eso es lo que le da fuerza al hecho de que cierto sector de la derecha haya percibido este problema de hace tantos años. Es un problema real porque se están ocupando hoy en día políticos de izquierdas y derechas de él. No es un espantajo como otro cualquiera, como el feminismo, que se va a quedar en agua de borrajas. El feminismo históricamente tuvo su sentido, por supuesto. Por supuesto. El feminismo de Clara Campoamor, de Rosa Luxemburgo, de Victoria Kent, tuvo su sentido,
pero hoy en día, claro, tiene el riesgo que tiene cualquier tipo de revolución. La revolución, cuando se pasa de grado, deja de ser revolución y empieza a ser discurso imperante. Discurso imperante. Y el problema no es que una revolución pueda triunfar, las revoluciones pueden triunfar e históricamente hay muchas que triunfan, ¿no? El problema es que cuando la revolución haya triunfado, se intente seguir haciendo ver como revolución. No, mentira, no es revolución, es establishment. Exactamente. El feminismo hoy en día no es revolucionario, es reaccionario, es establishment, es posmodernidad. Ya pasó la época de la revolución feminista. Hoy en día hay imposición de ideales feministas, no revolución feminista. Esa es la clave. Estoy totalmente de acuerdo. Hemos cubierto un montón de cosas. Sí. ¿Quieres que saquemos alguna cosilla más antes de cerrar? Parece que no, pero llevamos una hora. ¿Llevamos una hora ya? Sí. Hostias, se me ha pasado. Brutal, Mira, cuando lo venimos a reír, eso con el whisky. Bueno, eso después de cámaras. No, pues no sé, ¿qué quieres comentar algo más? Yo, la verdad es que yo creo que hemos tocado todos los temas así importantes. Fíjate, hemos hablado hasta de inmigración. No pretendía, porque eso efectivamente, como bien has dicho, trae un montón de problemas. Voy a hacerte una pregunta, ¿Sí? porque además este podcast lo ve un sector poblacional muy relacionado con defensa, y me gustaría hacerte una pregunta sobre eso. ¿Cuál es tu opinión de que la gente garante de la seguridad ciudadana, no estoy hablando solamente de Fuerzas Armadas, porque Fuerzas Armadas ya es para otras cosas, pero seguridad ciudadana, Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado, Sí. tengan unos sueldos mucho más bajos si dependen del Estado central que si dependen de las autonomías? ¿Y por qué crees que es eso? Ya, ¿no? Porque a mí me parece una paguita. Ya. A mí me parece un soborno. Ya, sí, probablemente lo sea. A ver, yo es que creo que esto está, efectivamente, como bien decía, relacionado con el problema de las autonomías. Yo no soy defensor del Estado de las autonomías. Yo creo que un Estado centralizado, fuerte, no tiene ningún tipo de sentido que un español, en función de la comunidad autónoma en la que nazca, esté expuesto a vivir en un régimen fiscal distinto, como los navarros, o los vascos, o los catalanes, concierto catalán, concierto vasco. No tiene ningún tipo de sentido. Somos españoles todos, hemos nacido en el mismo territorio, con las mismas fronteras, misma cultura y mismo gobierno. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pasa exactamente lo mismo con esto, ¿no? Yo no estoy a favor, no estoy en contra, ojo, de negar lo que tradicionalmente han sido las tradiciones de cada una de las autonomías. No pasa nada. Para eso están. Es más, diré más, hay movimientos regionalistas que no necesariamente son independentistas y que son, pues son ricos y son enriquecedores. La Renaixença en el siglo XIX, por ejemplo, en Galicia, fue un movimiento que puso en auge a la cantidad de literatos, de filósofos, de escritores, de periodistas que había en aquella época, una Galicia culturalmente muy rica. No era un movimiento independentista, pero sí regionalista. Entonces, el problema está en cuanto se intentan o cuando se crean un microestado, 17 microestados dentro de un país, ¿no? Entonces, sobre el problema de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, yo creo que tendría que haber una armonización de competencias absoluta por parte del Estado central. Claro, también eso implicaría que estaría en manos de Pedro Sánchez. Tendríamos que preguntarnos. Ya, es una desventaja hasta qué punto, ¿no? Tangencial. Claro, Y esperemos que temporal. Claro, decía el otro día, decía un tío, dice, bueno, yo es que Junts no sé si prefiero que bloquee o que no bloquee, porque si no bloquea a Pedro Sánchez quiere decir que sigue gobernando Pedro Sánchez. Entonces, no sé si prefiero no tener gobierno o tener a Pedro Sánchez. Claro, pues... de hecho, hay muchos intelectuales que ahora están diciendo, ojalá vuelva a gobernar porque así ya revienta todo. Porque es que como cambien otra vez, volvemos otra vez a reiniciar la rueda. Esto es horrible. Claro. Triste consuelo. Efectivamente. Entonces, bueno, sí, yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado son esenciales. Creo que son de los pocos funcionarios a los que se les estigmatiza por una cuestión ideológica. Muy curioso eso, ¿verdad? Sí, es muy curioso. Los funcionarios son sagrados excepto si vistan de uniforme. Efectivamente. Es curioso. Efectivamente, siempre se ríen de lo tal. Bueno, pues para mí son unas personas fundamentales. Es que tienen que existir. Concebir incluso ese ideal anarcocapitalista de que cada uno se paga a sus policías. Bueno, esto es una absurdez. No se lo cree nadie. Eso es no se lo cree ni el que lo dice. Ni el que lo dice. O sea, efectivamente, con todo el respeto a Anso Bastos y a Huerta de Soto, ¿no? que son tipos muy simpáticos. Pero no se lo creen. Entonces, tiene que existir fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado y, en mi opinión, con competencias armonizadas para el Estado central. Estoy de acuerdo. Esto nos lleva al problema de estas autonomías. Sí. Que deriva de la Constitución del 78. Sí, completamente. Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues que la Constitución del 78 se crea precisamente para satisfacer, intentar pacificar las aguas, calmar las aguas de los independentistas de aquella época. No solamente hay que ver los padres de la Constitución, ¿no? O sea, quiero decir, estaba Miquel Roca i Ullent, estaba Jordi Soletura. Hay gente que efectivamente tenía intereses en que el regionalismo, bueno, siguiera hacia adelante, ¿no? Entonces, de hecho, precisamente por eso se conceden procedimientos de autonomía más rápidos, más acelerados que para el resto de las autonomías, ¿no? Madrid se constituye de una forma más lenta que Cataluña, que País Vasco, que Andalucía. ¿Por qué? Porque se reconoce un trato de favor. En ese sentido, la Constitución sirvió
como una especie de manera para calmar las aguas de esas ínfulas independentistas que todavía siguen existiendo en ciertos sectores de Cataluña y del País Vasco. Entonces, bueno, pues hay que entender lo que fue. Hay que entender lo que fue y creo, en mi opinión, esto sí que creo que es una parte de la Constitución que hay que cambiarla. No se puede decir aquello de que España es una nación de naciones, es un pueblo de pueblos. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Esto es como decir un círculo de círculos. Es que no es ni un oxímoron, es un imposible, es algo que no existe en la realidad. No puede existir una nación de naciones. Hay que dejar claro que la unidad territorial está por encima del resto de cosas y ello no puede generar ningún tipo de debate doctrinal. Si me vas a perdonar el término, si lo prostituyes de esa manera, es extremadamente sencillo que luego poses con un mapa en el que las Islas Canarias, Ceuta y Melilla pertenecen al Imperio Marroquí. Claro. Y no pasa nada. Claro, no pasa nada, efectivamente. porque ya el término está prostituido. ¿Qué más da? No importa. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque si no vamos a empezar a hablar de masones. Ya son demasiadas cosas. Otro enemigo más. Señor, ha sido un placer. Un placer enorme, Enrique. Y espero que vuelvas por aquí cuando quieras. Muy bien, encantado. Muchísimas gracias. Hecho.